¿Cómo están? Bienvenidos a Arquimundo de Permegaret. En esta ocasión tenemos esta escena, ya que la he eh, encontrado entre unos archivos que había descargado. El autor es él, pueden irlo a seguir. Eh, pero no tenemos una referencia específica. Ya lo único que tenemos es la escena y vamos a ver hasta dónde que llegamos. Bueno, ustedes ya saben a qué llegamos porque va a estar en la miniatura y ahora mismo lo voy a poner, pero yo no sé qué resultado vamos a llegar. Vamos a trabajar y vamos a encontrarnos con diferentes dificultades y vamos a tratar de lograr una buena imagen lo más rápido que se pueda en D5 Render. Entonces voy a bajar esto, ya está vinculado al D5. De entrada, como ven, no tiene el corte. Entonces vamos a hacer cámara y voy a ir moviendo esto hasta que me abra el volumen. Digamos que 280 vamos a probar. 280, ahí está perfecto. Voy a guardar una escena. Vamos a venir por acá y vamos a ver si con 16:9 se acomoda bien. Poner esto por acá y esto vamos a subir hasta 35. Es demasiado. Voy a ponerlo en 25. Ok, vamos a bajar. Hemos dicho 280. Voy a venirme a la forma de mover, a fly, para poder mover vertical. Digamos que un poco por ahí. Esto no me agrada. Vamos un poco a alinearnos. Tal vez incluso más. A ver qué está pasando acá. Está todo bien. Con unos 30. Ahora sí. Quiero que salga. No quiero que salga este muro. Voy a hacer que se quede ahí al borde del muro. Más o menos. No sé por qué se está distorsionando tan feo esto. Vamos a subir esto acá. 35. Debería... Quiero que se quede paralelo y porque me está molestando todo esto. Un poquito más para atrás. Mi 920 por acá. Hacer esto. Ahora sí. Ahora sí me gusta más. Vamos a poner 30 por acá. Ahí. Este va a ser el encuadre. Voy a corregir verticales por acá. Ok, y está. Fíjense cómo he terminado de configurar. Voy a recuperar. Lo primero que voy a hacer, voy a definir el sol. Tal vez que entre por ahí. Una pequeña rotación. Por ahí.
y en las 450 y esto vamos a poner a menos 19 para que puedan replicar. Ok. Ahí está, ahí tengo la escena, tengo el sol. Vamos a quitar las nubes. No tiene sentido colocarle nubes porque no se van a ver. Vamos a empezar el trabajo de materiales. Siempre, siempre, siempre lo que más feo se está viendo con I. Voy a salir de acá con I para ver el material. Voy a decir que va a ser un vidrio transparente. Ok, todo está bien. Voy a ponerlo por ahí. Digamos así. Y menos transparencia. Vamos a tratar de oscurecer esto un poco más. Por ahora está bien ahí. Vamos a trabajar esto. Va a ser metálico. Y voy a bajar el roughness. Y subir el especular. Ok. Todo lo que vemos acá. Voy a colocarlo como telas, ya sabemos. Y a las telas le voy a subir el roughness un montón. Lo mismo acá. A esta otra. Plot. Y subo el roughness. Por acá. Plot. Subo el roughness. Dando el punto 90 o casi cerca del punto 90. Este, si no me equivoco, es cuero. Voy a hacer un control Z para este. Como es cuero, no quiero colocarle flor, le voy a poner normal. Y sí voy a hacer que brille un poquito más. Punto 30 y punto 30. Ok, esto. Este va a ser plot. Voy a dejar así con ese brillo. No, esto va a ser plot. Y le voy a subir el roughness. Está configurado esto. Va a ser plot y va a ser punto. Lo mismo acá. Tela y vamos a subirle un montón. Acá. El piso voy a bajarle el roughness. 1.15. Y el specular le voy a subir a 1.50. Ok. Estoy acá. Voy a bajar su roughness. Tal vez un poquito de brillo metálico. Y el especular también. Ok. Esto. Voy a hacer que brille un montón. Este de acá vamos a trabajarlo de otra forma. Vamos a ver de acá. Este va a ser plot. Este otro de aquí también va a ser plot. Simplemente si no los voy a tocar. Este de acá va a ser metálico. Ahí y ahí. No sé si esto lo voy a poner por ahí. Vamos a ver qué pasa ahí. Acá. Esto voy a poner el metálico completamente. A este de acá le voy a dar brillo. Lo mismo acá. A este le voy a dar brillo. A este otro monito también.
Muy bien, ahora vamos a ver este material de acá. Me voy a acercar. Voy a quitar de aquí la cámara. Que recorte. Y voy a hacerme una escena. A esta escena hay que renombrarla y tiene que llamarse para trabajar. Nero War. Listo. ¿Ya? Selecciono esto y le voy a decir que va a ser este material Subsurface Scatter. Sin tocar nada. Voy a quitarle también la perspectiva de 2 puntos para que me deje trabajar tranquilo. Sin tocar nada voy a venir acá, voy a sacar una luz y voy a colocar la luz ahí al centro. Vámonos a la escena. Ok, ahí me gusta cómo está. Voy a colocar la temperatura de unos 3000. Tal vez voy a exagerar con unos 2500. 3000 está perfecto. La intensidad me gusta, pero está muy fuerte. Voy a ponerla, digamos, a la mitad. 10. Tal vez aún menos, pero en 10 lo voy a dejar. Me gusta cómo está. Este vidrio creo que se podría mejorar. Voy a copiar esto. Y al especular lo voy a pegar. La transparencia lo voy a subir hasta 75. Está bien ahí. Voy a hacer este color. No. Ok, 1.52. Todo eso parece estar bien. Este especular lo voy a llevar hasta 0.9. Ahora sí, me gusta más lo que estoy viendo. ¿Qué más se podría hacer por acá? Esta parte blanca de las luminarias. Tal vez si lo volvemos transparente. Muy bien, ahí estoy conforme y yo creo que esto ya se está viendo bien. Vamos entonces a los efectos. Voy a venir por acá a efectos. Voy a quitar el automático. Ahí me gusta. Contraste. No lo voy a tocar. Voy a bajar el highlight a 0.25, tal vez 0.23. Ok. Las sombras. Ahí. Por ahí está bien. Bloom. Ese sí lo voy a tocar, pero muy leve. Al doble. Ni siquiera no tan leve como pensé. Y la saturación. Voy a saturar muy poquito. Ok. ¿Qué más? Podemos colocar un LUT. Me agrada este. Vamos a ver con LUT, sin LUT. Voy a dejar este LUT ahí. Y yo creo que eso es todo, este material de acá. Voy a hacer que tenga menos roughness.
poco más de brillo y poco más. De acá viene un poco más de brillo. Creo que no hemos tocado estos materiales. También este de acá, más brillo y exacto. Ahora sí, ya me agrada mucho lo que estoy viendo. Es así de simple. Usar de 5, 15 minutitos. Vamos a guardar la escena para que se salven los efectos y todo lo que hemos hecho acá. Perfecto. Vámonos al render. Hemos dicho 16:9. Vamos a ver si podemos mejorar algo acá. Me gusta así como está. Tal vez llevaría esta línea acá solamente por ser quisquilloso, pero no voy a tocar porque aquí empieza a aparecer otra cosa que no quiero que se vea. Ok, eso es. Vamos a hacer el render. Ya está. Al ser una escena sin muchas luces y sin muchos materiales muy complejos, hecho en 30 segundos. Open folder. Por acá. Vamos a ver. Es esta. Para 15 minutos de trabajo sin postproducción. Es una escena muy buena. Ya es una escena fácilmente comercial. Se podrían corregir algunas cosas. El material de acá. En realidad la dirección. Por acá está entrando luz, pero es cuestión del modelo. Después, como ven, la escena está muy bien. La veo un poquito plana, pero nada que alguien pueda, al menos que algún cliente pueda criticar. No será que sea muy exigente. Esa es la práctica de hoy. Render interior. Son los renders que más o menos salen automático en D5. En este programa que hace que todo parezca fácil. Ni siquiera hemos metido un solo material externo, no hemos metido ni un solo material de los que trae por defecto tampoco, ni hemos buscado un material PBR. Todo es lo que trae el modelo y ajustando algunas cositas y la calidad está muy bien. Bueno, ahora veamos los assets que trae este video. Son 19 adornos para la cocina. Son utensilios de cocina de muy buena calidad, como siempre. Ya saben que los assets ya están disponibles en mi Patreon. Eso es de cajón. Ya. A ver. Ahora los requisitos para que ponga el link en la descripción. El video tiene que llegar a las 400 reproducciones. Esto está muy sencillo. El anterior tutorial ha llegado a las 1000 y algo. Entonces supongo que esto está fácil. 50 likes y 35 comentarios. Cuando eso esté ahí, el link va a estar en la descripción. Pero pese a que el link esté ahí, si quieres acceso tienes que haber comentado el video sí o sí. Si ya estás dentro de los 35 comentarios, pues no hace falta que comentes nada. Pero si no, tienes que comentar el video. Ya, eso es obligatorio. Ya que van a comentar, comenten pues que quisieran que les enseñen de 5, que no saben cómo hacer, algunas dudas. Todo me sirve para que haga pequeños tutoriales, pero después si no tienen ganas de esperar todo este tiempo a que se cumpla,
Siempre está mi Patreon, $1.50 o $5, es lo más caro. Tengo solo esas dos opciones para que tengan acceso a todo lo que tiene el canal. Sin más, que tengan una excelente semana. Lo de costumbre, visiten a sus abuelos, den cariño a sus mascotas. Nos vemos en el siguiente video. Chao.